Ver a los amigos después de una película era algo habitual. Pero nadie imaginaba que esta vez sería la última vez que verían a Berit Link. Berit nació el 12 de abril en el apacible pueblo de Van, en el estado de Wisconsin. Una comunidad pequeña, silenciosa, donde nunca pasaba nada importante. Ni tragedias ni celebraciones desbordadas. Un lugar tranquilo, ideal para criar una familia. Allí vivía con sus padres y su hermano menor, llevando una vida sencilla, dedicada principalmente a la escuela y a sus pasatiempos. Desde muy joven, Berit mostró una fuerte inclinación por la música. Tocaba el violín en la orquesta de la preparatoria y era conocida por su compromiso con el arte. Durante los años de escuela también inició una relación sentimental con un joven llamado Kurt, con quien siguió saliendo incluso después de graduarse. El verano de 1990 marcó el fin de su etapa escolar. Berit tenía 18 años y se encontraba en ese punto de inflexión donde uno comienza a construir el futuro. Planeaba ir a la universidad, pero aún no decidía qué carrera seguir. Todas las opciones que consideraba estaban, de alguna manera, ligadas a la música. Mientras tomaba decisiones, empezó a trabajar en una oficina de una empresa reconocida. No era su vocación, pero le permitiría ahorrar algo de dinero antes de ingresar a la universidad. Fue así como surgió la oportunidad de asistir a un seminario de 3 días en otra ciudad, donde capacitarían al personal en el uso de computadoras. Para Berit, esto representaba un gran paso. Era la primera vez que tendría que viajar sola a varios cientos de kilómetros de su hogar. Al principio, sus padres se mostraron reticentes. No estaban convencidos de que su hija, tan joven y sin experiencia, pudiera enfrentarse a un viaje así sola. Pero finalmente, comprendieron que debía hacerlo. Ella era mayor de edad, y este seminario era importante para su trabajo. La mañana del 17 de julio, Berit se despidió de su familia. Sus padres le prestaron la camioneta familiar, la ayudaron a empacar y ella prometió llamar tan pronto llegara al hotel. Pero pasaron las horas, y el teléfono nunca sonó. Al principio, los padres intentaron tranquilizarse. Tal vez algo la había demorado. Quizás su celular no tenía señal. Pero mientras caía la tarde, la preocupación se volvía insostenible. Decidieron llamar al hotel para asegurarse de que su hija se había registrado. La respuesta fue devastadora. Berit nunca llegó. La angustia se transformó en desesperación. Comenzaron a llamar a colegas, amigos, conocidos. Nadie la había visto ese día. Nadie sabía dónde estaba. Aún así, sus padres mantenían un hilo de esperanza. Pensaron que quizá ella había cambiado de planes, que se hospedó en otro lugar o que decidió visitar a alguien antes del seminario. Decidieron esperar hasta la mañana siguiente, pero el tiempo jugaba en su contra. El seminario comenzó y Berit no se presentó. Fue entonces cuando tomaron la decisión de acudir a la policía. Las autoridades iniciaron las búsquedas, aunque de forma limitada. En ese momento, no había pruebas de un crimen. Berit era mayor de edad, y no había indicios claros de que estuviera en peligro. Solo emitieron una alerta para localizar el vehículo. Durante todo ese día, ni Berit ni su camioneta aparecieron. El silencio era absoluto. Y al día siguiente, tampoco hubo noticias. Hasta que el 19 de julio, por fin, algo cambió. Una llamada llegó a la estación de policía. Un vehículo con características similares al de Berit había sido visto en el estacionamiento de un supermercado en la ciudad de West Bend, a unos 100 kilómetros de Van. Los oficiales acudieron al lugar de inmediato. Confirmaron que se trataba de la camioneta familiar. El vehículo estaba cerrado, y no había rastro de Berit. Al revisar el interior, los agentes encontraron un recibo de una farmacia, ubicada justo al otro lado de la calle. Tenía fecha del 17 de julio, alrededor del mediodía, el día de su desaparición. El empleado de la farmacia la recordó con claridad. Dijo que ella entró sola, parecía tranquila y no notó nada extraño en su comportamiento. Sin embargo, dentro de la camioneta había detalles inquietantes. El estéreo y el detector de radar habían sido removidos, lo que sugería un posible robo. Pero lo más perturbador era otra cosa. El interior estaba lleno de colillas y cenizas de cigarro. Berit nunca fumaba. Eso era un hecho. Lo que indicaba que alguien más había estado ahí. Y no por poco tiempo. Había más señales alarmantes. Sus pertenencias seguían dentro del vehículo. La blusa roja que llevaba al salir de casa estaba en el suelo, desgarrada. El vestido que había planeado usar en el seminario estaba tirado a un lado. Sus medias habían sido atadas en forma de nudo. Sus botas también estaban ahí. Nada encajaba.
Lo que en un principio parecía un simple retraso, se estaba transformando en una pesadilla. Una joven desaparecida, un vehículo abandonado y demasiadas señales inquietantes para ignorar. Y eso era apenas el comienzo. Cuando la policía revisó a fondo la camioneta, se dieron cuenta de que casi todas las pertenencias de Berit seguían ahí. Eso incluía también los zapatos que llevaba puestos cuando salió de casa. Pero lo más desconcertante aún estaba por descubrirse. Antes de entregarle el vehículo, sus padres habían anotado el kilometraje, ya que la empresa donde Berit trabajaba cubriría los gastos de traslado. Al cotejarlo, algo no cuadraba. Desde su casa hasta el supermercado donde apareció la camioneta, había poco más de 100 kilómetros. Sin embargo, el odómetro marcaba que se habían recorrido 743 kilómetros. ¿Quién había conducido ese vehículo durante tantos kilómetros? ¿Y por qué lo había abandonado justo ahí? El hallazgo de 2 vasos de café desechables, uno de McDonald's y otro de Burger King, también levantó sospechas. Parecía improbable que Berit, en tan corto trayecto, se hubiera detenido en 2 lugares diferentes solo para comprar café. Para los detectives, esto apuntaba a algo mucho más oscuro. O bien Berit había sido secuestrada y obligada a viajar, o alguien más había tomado el control del vehículo y lo había usado antes de abandonarlo. La segunda teoría, un simple robo de auto, perdía fuerza con cada nueva pista. Porque Berit no solo seguía desaparecida, ya habían pasado días sin ninguna señal de ella. Los investigadores intentaron reconstruir su trayecto. Descubrieron que, tras salir de casa, Berit no se dirigió directamente al seminario. Primero pasó a ver a su novio, Kurt. Él declaró que hablaron brevemente sobre el viaje, y luego ella partió. Dijo que no volvió a saber de ella desde ese momento. La policía no encontró pruebas que lo vincularan con la desaparición. Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención. Kurt le había regalado a Berit un anillo costoso, que ella jamás se quitaba. Los peritos encontraron ese anillo debajo de una alfombra en la camioneta. Su ubicación sugería que alguien lo había puesto ahí a propósito. Era difícil imaginar que se hubiera caído accidentalmente y terminara bajo el tapete sin que Berit lo notara. Si el anillo fue retirado por un atacante, surgía una nueva incógnita. ¿Por qué alguien se tomaría la molestia de robar la radio del vehículo, pero dejar un anillo de tanto valor? El análisis forense del vehículo reveló aún más, decenas de huellas dactilares en múltiples superficies. La policía solicitó a los familiares y amigos de Berit que proporcionaran sus huellas, con el fin de descartar las conocidas. Después de este proceso, quedaron algunos rastros sin identificar. Había huellas en uno de los vasos de café, en el interior de una de las ventanas y en cajas de cosméticos que Berit había comprado en la farmacia ese mismo día. Pero sin un sospechoso, esas huellas no bastaban. Eran piezas sueltas de un rompecabezas que aún no tenía forma. Mientras tanto, la familia de Berit no se quedó de brazos cruzados. Organizaron búsquedas masivas, convocaron a más de 100 voluntarios, hablaron con la prensa local y recorrieron cientos de kilómetros en busca de pistas. Reunieron $75,000 como recompensa para quien ofreciera información que ayudara a encontrar a su hija. Pero nada parecía avanzar. Durante las semanas siguientes llegaron algunas pistas, pero ninguna llevó a algo concreto. Todo quedó en un limbo, hasta el 22 de agosto. Ese día, un granjero local conducía por un camino rural, a unos 30 kilómetros del lugar donde se había hallado la camioneta. Al pasar junto a una zanja, algo le llamó la atención. Se detuvo para observar más de cerca. Lo que descubrió fue espeluznante. El cuerpo sin vida de una mujer yacía entre la maleza. Llamó de inmediato a la policía. Cuando los oficiales llegaron al lugar, confirmaron que eran restos humanos. Por el avanzado estado de descomposición, no pudieron identificar visualmente a la víctima. Sin embargo, la sospecha era clara. Podría tratarse de Berit. El análisis de la dentadura confirmó lo que temían. Habían encontrado a Berit. Pero ya era demasiado tarde. El cuerpo llevaba allí más de un mes. Debido al deterioro, los médicos forenses no pudieron determinar con exactitud la causa de la muerte. Aunque no había señales evidentes de lesiones traumáticas, se manejó la hipótesis de un posible estrangulamiento. Pero había un detalle que decía mucho más que las heridas físicas. Sobre los ojos de la víctima, alguien había amarrado un pedazo de tela, el mismo que pertenecía a la blusa que Berit llevaba puesta el día que salió de casa. Estaba atado como una venda, cubriendo por completo su vista. Eso sugería algo escalofriante, que Berit no murió de inmediato, que estuvo cautiva, que vivió, al menos, unas cuantas horas después de ser interceptada, y que alguien se tomó su tiempo.
El hecho de que su cuerpo hubiera permanecido oculto en ese lugar más de un mes sin ser descubierto, solo agravaba la sensación de horror. La policía, por fin, tenía la certeza de que no estaban ante una desaparición cualquiera. Se trataba de un asesinato. Y lo peor estaba por venir. A pesar del hallazgo del cuerpo, la investigación no avanzó. Los detectives habían esperado que el descubrimiento trajera nuevas pistas, que algo en la escena ayudara a reconstruir los últimos momentos de Berit. Pero no fue así. El caso, como si se hubiese esfumado entre los árboles del camino rural, volvió a estancarse. Durante meses, la policía interrogó a varios sospechosos y revisó minuciosamente cualquier posible indicio, pero todo conducía a un callejón sin salida. La teoría más aceptada en aquel momento era que Berit había sido víctima de un robo que se salió de control. Los investigadores creían que, cuando ella se estacionó frente al centro comercial y cruzó la calle para entrar a la farmacia, alguien se metió en su camioneta. Posiblemente su intención era solamente robar, pero algo cambió. Tal vez fue sorprendido por Berit al volver, y entonces tomó la decisión de secuestrarla. Lo que ocurrió después terminó en asesinato, y en el abandono de su cuerpo en aquella zanja olvidada. Además, el hecho de que el vehículo recorriera más de 800 kilómetros tras su desaparición reforzaba la hipótesis de que el asesino utilizó la camioneta durante un tiempo antes de deshacerse de ella. Con el robo como principal móvil, la policía comenzó a investigar a delincuentes conocidos en la zona. Uno de los primeros en llamar la atención fue un hombre llamado Craig, sospechoso de varios robos de vehículos cerca del mismo centro comercial donde Berit fue vista por última vez. Craig tenía antecedentes por usar autos robados para otros crímenes y por conducirlos por largos trayectos, un patrón que encajaba perfectamente con lo ocurrido tras la desaparición de Berit. La policía comenzó a indagar más a fondo. Descubrieron que, poco después del crimen, Craig había sido arrestado por el asalto a mano armada de un banco. Al revisar el contenido del saco que llevaba al momento de su detención, encontraron algo inquietante, una peineta con cabellos rubios. No era una prueba concluyente, pero tampoco era un detalle menor. Lamentablemente, en aquellos años aún no se contaba con la tecnología necesaria para realizar una comparación genética precisa. No era posible saber si ese cabello pertenecía a Berit. La posibilidad existía, pero sin una prueba definitiva, no se podía avanzar. Entonces, una nueva revelación lo cambió todo. Durante los interrogatorios a conocidos de Craig, uno de ellos declaró que Craig le había confesado haber asesinado a Berit. Aún más perturbador, aseguró que el hombre le mostró el cadáver dentro de la camioneta antes de deshacerse de él. Aquello fue un golpe directo para los investigadores. De pronto, tenían un testimonio que colocaba a Craig no solo como sospechoso, sino como el autor confeso del crimen. Sin embargo, había un problema que arruinaba la posibilidad de cerrar el caso. Las huellas dactilares encontradas en la camioneta no coincidían con las de Craig. Además, él negó rotundamente cualquier implicación en el asesinato. Y sin pruebas físicas, ni ADN, ni huellas que lo incriminaran directamente, el testimonio de un conocido no bastaba para lograr una condena. Durante meses se intentó reunir más evidencia. La fiscalía valoró la posibilidad de presentar cargos, pero pronto quedó claro que sin pruebas concretas, el caso no resistiría en un tribunal. El riesgo de una absolución era demasiado alto. A pesar de todo, Craig siguió figurando como el principal sospechoso durante años. La policía no abandonó el caso, pero tampoco logró avanzar. El expediente quedó congelado, como si la justicia también hubiese desaparecido con Berit aquel 17 de julio. Así pasaron más de 2 décadas. Hasta que en 2013, el caso fue reasignado a la Unidad de Crímenes No Resueltos. Los nuevos detectives comenzaron a revisar cada detalle, cada documento, cada evidencia. Fue entonces cuando descubrieron algo devastador. Casi toda la ropa de Berit, registrada como evidencia, ya no estaba en el almacén. Aunque los objetos figuraban en los archivos, físicamente habían desaparecido. Al parecer, alguien dentro del departamento, quizá por error, quizá por descuido, había desechado las pruebas. Pese a ese golpe, los investigadores siguieron adelante. Reenviaron las pocas evidencias restantes al laboratorio para un nuevo análisis. También solicitaron que las huellas dactilares recolectadas en 1990 se digitalizaran y se contrastaran nuevamente con las bases de datos actuales. La sorpresa no tardó en llegar. En aquellos 23 años, las huellas nunca habían sido digitalizadas. Seguían archivadas en papel, invisibles para cualquier búsqueda automatizada. Pero una vez cargadas al sistema, 5 de esas huellas coincidieron con un nombre que nunca antes había aparecido en la investigación: Dennis Brunner.
Brunner tenía antecedentes penales. Había cumplido una condena por robo de vehículos, y más tarde fue arrestado por allanamiento. En otro incidente, se coló en la habitación de hotel de una mujer a la que no conocía, robó su ropa interior y dejó mensajes de carácter obsceno. Un perfil inquietante. Y ahora, su huella estaba dentro del vehículo de Berit. Hubo un episodio más que, para los detectives, resultó imposible de ignorar. Un hecho del pasado de Dennis Brunner que, en el contexto del asesinato de Berit, se volvió profundamente inquietante. En una ocasión, Dennis esperó a su exesposa dentro de su automóvil mientras ella se encontraba trabajando. Cuando la mujer subió al coche, él sacó un cuchillo con la intención de secuestrarla. Afortunadamente, ella logró escapar. El incidente no dejó dudas. Estaban tratando con alguien violento, impredecible y capaz de cruzar límites peligrosos. Los detectives empezaron a reconstruir la vida de Dennis en la época del crimen. Descubrieron que, para entonces, trabajaba como conductor de tráiler, moviéndose constantemente entre distintos condados y pueblos de la región. Eso le daba acceso fácil a múltiples rutas, incluyendo aquella por donde Berit había desaparecido. Pero los investigadores no querían adelantarse. Antes de sacar conclusiones, se aseguraron de que no existiera ninguna relación entre Dennis y la familia de Berit. No había evidencia de que se conocieran, ni vínculo alguno que explicara su presencia en la camioneta, excepto por un detalle que cambió todo. Una de sus huellas fue hallada en una caja de cosméticos comprada por Berit minutos antes de desaparecer. No había margen de duda, Dennis había estado dentro de la camioneta al mismo tiempo que ella. No era una huella antigua. Era una marca directa, incriminatoria. Los detectives se presentaron en su casa. Dennis, al recibir a los agentes, negó rotundamente cualquier relación con el caso. Dijo que nunca había visto a Berit, que ni siquiera sabía quién era. Pero cuando le informaron que sus huellas habían sido encontradas en la camioneta, su actitud cambió drásticamente. Se puso visiblemente nervioso. Lloró. Tartamudeó. Pero no dejó de negar su participación. A falta de confesión, la policía volvió a apoyarse en lo que mejor sabía hacer, buscar pistas. Al hablar con personas cercanas a Dennis, surgieron más detalles preocupantes. Su exesposa relató que él solía frecuentar Burger King casi a diario, mientras que Berit prefería McDonald's. En la camioneta se habían encontrado vasos de ambos lugares, y uno de los vasos, el de Burger King, tenía la huella de Dennis. Los detectives también entrevistaron a antiguos compañeros de trabajo del acusado. En esa época, Dennis laboraba en una fábrica. 3 de sus colegas afirmaron que el hombre guardaba en su casillero una fotografía de una joven rubia. Con el paso de los años, era imposible confirmar si aquella imagen era la de Berit. Pero todos coincidieron en que el parecido era inquietante. Una antigua compañera ofreció un testimonio aún más escalofriante. Dijo que, en una ocasión, Dennis le confesó sin tapujos que tenía fantasías de secuestrar y agredir sexualmente a una mujer. Mientras reunían toda esta información, también llegaron nuevos resultados del laboratorio. Entre los pocos objetos que no se perdieron del vehículo de Berit, había una envoltura de cigarrillos. Los forenses la analizaron con tecnología moderna y encontraron otro rastro, una nueva huella, también de Dennis. La acumulación de pruebas fue contundente. Un año después, en marzo de 2015, Dennis Brunner fue arrestado formalmente y acusado del asesinato de Berit Link. Pero incluso entonces, surgieron obstáculos. Aunque las huellas eran un fuerte indicio, la fiscalía sabía que no era suficiente. En pleno 2015, la ciencia forense se había vuelto más exigente. Las huellas digitales, antes consideradas prueba sólida, ahora se veían con más escepticismo. Lo que realmente convencía a un jurado era el ADN. Y en este caso, no se había encontrado ni una sola muestra genética de Dennis en la ropa, el cuerpo o los objetos personales de la víctima. A pesar de ello, el juicio comenzó en el verano de 2016. El abogado defensor centró su estrategia en ese vacío. Recalcó ante el jurado que no existía una conexión biológica entre su cliente y el crimen, que las huellas, por sí solas, podían haber llegado allí por otras razones. Y logró su cometido, sembrar la duda. El jurado no alcanzó un veredicto unánime. El juicio fue declarado nulo. La fiscalía, no obstante, no se dio por vencida. Anunció de inmediato que se prepararía para un nuevo proceso. Pero para la familia de Berit, la experiencia fue devastadora. Habían pasado 26 años sin saber qué le había ocurrido realmente. Y ahora,
Cuando por fin creían estar cerca de la justicia, veían como el principal sospechoso salía del tribunal sin condena. El segundo juicio fue programado para comienzos de 2018, y con él surgieron nuevas complicaciones. Según la fiscalía, Dennis no solo mató a Berit, lo hizo con la intención de violentarla, un crimen con un motivo sexual. Pero probar esa intención sería aún más difícil, y el peso de esa afirmación podía determinar el destino de todo el caso. El segundo juicio contra Dennis Brunner representaba una encrucijada compleja y definitiva para el sistema judicial. La fiscalía enfrentaba un dilema crítico. Si no lograban convencer al jurado de que Brunner era culpable, jamás podrían volver a juzgarlo por el asesinato de Berit. Y eso significaba que, tras casi 3 décadas de espera, el principal sospechoso podría caminar libre, para siempre. La presión era abrumadora. Se trataba de una decisión con consecuencias irreversibles. Después de largas deliberaciones, y en consulta directa con la familia de Berit, la fiscalía tomó una decisión dolorosa, pero estratégica. Le ofrecieron a Brunner un acuerdo. Si aceptaba declararse culpable de homicidio involuntario, es decir, un asesinato cometido sin premeditación, recibiría una condena segura, aunque considerablemente menor. No era justicia plena, pero era justicia al fin. Dennis Brunner, tras hablar con su abogado, aceptó el trato. Fue condenado a la pena máxima que permitía ese cargo, 10 años de prisión. Además, se le reconocieron los años que ya había pasado tras las rejas desde su arresto en 2015. Así, su estancia real en prisión sería de aproximadamente 7 años más. Para los padres de Berit, aquel momento fue amargo. Era imposible no sentir frustración. El hombre que, según las pruebas, había secuestrado, posiblemente agredido y asesinado a su hija, no pasaría el resto de su vida tras las rejas. Pero comprendían lo delicado del escenario. Rechazar el acuerdo podría haber significado que Brunner saliera completamente libre, sin ninguna condena. Y eso era un riesgo que no estaban dispuestos a asumir. Respaldaron la decisión. No porque les pareciera justa, sino porque era la única forma de cerrar un capítulo que los había atormentado durante 28 años. Como forma de honrar la memoria de su hija, decidieron crear una beca en la preparatoria donde Berit había estudiado. Una beca entregada a jóvenes sobresalientes en música, la pasión que ella había llevado en el alma. Hasta el día de hoy, esa beca sigue vigente. Con el tiempo, la investigación también permitió limpiar el nombre de alguien más. Años atrás, uno de los primeros sospechosos del caso había sido Craig, un hombre con antecedentes que incluso fue señalado por un conocido como el asesino. Este individuo aseguró que Craig le había mostrado el cadáver de Berit dentro del furgón. Aquella afirmación lo convirtió en el centro de la investigación, pero todo resultó ser una mentira. Décadas después, la policía confirmó que ese testigo había fabricado su declaración. Movido por rencor personal, había utilizado información filtrada por los propios investigadores para incriminar a Craig deliberadamente. Quería vengarse. Y lo logró, al menos por un tiempo. Pero la verdad, como siempre, terminó saliendo a la luz. Berit Link fue víctima de un crimen atroz. Le arrebataron la vida a los 18 años, cuando todo estaba por comenzar. Su historia quedó marcada por la negligencia, la desesperación, los errores, pero también por la persistencia de sus seres queridos y de los investigadores que, contra todo pronóstico, nunca dejaron de buscar justicia. Y aunque el castigo no fue proporcional al daño causado, el nombre del culpable quedó grabado en los registros de la verdad. Y Berit, por fin pudo descansar.